Bienvenidos, tenemos aquí un problema de variable cuantitativa discreta. El problema nos dice lo siguiente. Ahí lo tienen en pantalla y nos da los datos. Bueno, yo lo tengo por aquí los datos. Lo único que tengo que hacer es copiar y en RStudio crear una variable de nombre datos y pegarlo dentro de datos, los datos que nos da el problema. Damos enter y nos aparece automáticamente los datos. Ahora creo una variable repetidos, convirtiéndole en factor la variable datos. Doy enter y ahora si quiero ver los datos que se repiten, utilizo el comando summary, diciéndole que la variable que lo tiene es repetido. Si nos da los datos que se repiten, ahora creo una variable que comienza con todo tipo de tabla de datos, que es el número de hijos. Creo una cadena y pongo los números que son 0, 1, 2, 3, 4, 5 y el nombre total. ¿Por qué sentido le pongo total? Para crear unos 7 datos. Ahora creo otra variable, o antes de crear la variable sumo todos los datos repetidos, que es 3 más 8 más 10 más 7 más 4 y más 4. Nos da como resultado 36. Ahora creo la variable frecuencia absoluta. Ahora la frecuencia absoluta, como bien sabemos, es todos los datos repetidos más el total de datos para completar los 7 datos. Ahora creo otra variable con el nombre de frecuencia relativa. Hago lo mismo, pero la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta entre el total de datos, que es 36. Ahora si vemos que nos ha dado la frecuencia relativa, simplemente colocamos y vemos que nos da los siguientes datos. Pero ahora tengo otro problema. Quiero redondear las fracciones o los decimales. Para ello coloco round, el comando round, que sirve para redondear. X viene a ser frecuencia absoluta entre 36 y el dato a redondear quiero que sea 4 decimales. Bien, doy enter y pongo frecuencia relativa y wow, sorpresa, nos dio el redondeo exacto. Ahora creo una variable que es frecuencia porcentual. Como bien sabemos, la frecuencia porcentual es frecuencia relativa multiplicada por 100. Doy enter y creo otra nueva variable que es frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada es la suma acumulativa de todos los datos. Para ello utilizamos el comando consum. Dentro de consum escribo la frecuencia absoluta, doy enter y ya está. Ahora continúo ahora vemos aquí los datos, pero vemos que hay un error. Claro, nos ha sumado con todo el dato 36 y nos da como resultado 72. Así que tenemos que editarlo manualmente. Ponemos respectivas comas
Y el último dato lo dejamos en blanco. Por ello utilizamos el carácter de comillas y un espacio vacío. Ahora continúo con frecuencia relativa acumulativa. Es igual a la anterior, que es consum. Utilizo el comando consum, y dentro de consum utilizo la frecuencia relativa. Doy enter y ya está. Pero al igual que el anterior, nos va a dar el siguiente error, que sobrepasa del 1.00. Así que tenemos que de nuevo editarlo manualmente. Copiamos los datos, pegamos, colocamos respectivas comas para separar los datos. Y el último dato nos suma que es 0,99. Lo editamos y colocamos 1 con sus respectivos ceros. Ahora el último dato tenemos que dejar un espacio para que complete los 7 datos. Ahora continuamos con frecuencia porcentual acumulada. La frecuencia porcentual acumulada también utilizamos el comando consum, y dentro de consum utilizo la variable frecuencia porcentual. Damos enter y tenemos que editarlo también. Escribimos de nuevo el dato y nos aparece que es más del 100%, lo cual es un error, así que tenemos que editarlo. Copiamos los datos hasta el 99.999, pegamos, ahora editamos, ponemos sus respectivos comas, ahora borramos los datos y colocamos el 100% y ponemos el carácter de las comillas y un vacío, damos enter y ya está. Ahora, para convertirlo a una hoja de datos, primero tenemos que convertir estas variables en un factor. Para ello utilizamos las mismas variables, pero para no equivocarme he puesto una X en delante de los datos. Ahora convierto todos los datos, frecuencia absoluta, coloco una X para que no se combinen los datos, pongo que es factor de frecuencia absoluta y doy enter. Y así también hago sucesivamente con los demás variables. Pongo una X primero y digo que es un factor de frecuencia relativa, y así sucesivamente con los demás variables. El motivo por el cual lo convierto a factor es que al escribir el comando dataframe nos va a pedir que, o nos va a dar un error si la variable lo colocamos dentro del dataframe, pero si lo convertimos a factor no nos va a dar un error, nos va a dar la hoja de datos conforme hemos escrito. Por esa razón tenemos que convertirlo a factor. Convierto también frecuencia absoluta acumulada, le digo que es un factor de frecuencia absoluta acumulada, doy enter y listo. Ahora con frecuencia relativa acumulada, todos los datos tienen que ser convertidos a factor. Bueno, me falta la última, que es frecuencia porcentual acumulada. Convierto en factor y digo que es factor de frecuencia porcentual acumulada. Doy enter y listo. Bueno, parece que se me ha escapado el paréntesis final. Doy enter y parece que me va a dar un pequeño error. Bien, lo coloco de nuevo, borro eso
coloco el paréntesis y ya está. Ahora que ya tenemos todos los datos convertidos a factor, comenzamos escribiendo otra nueva variable con nombre hoja. Escribo el comando dataframe. Primero, antes de todo, entre las comillas voy a colocar el nombre de los datos. Primero comienzo con un número de hijos. En este carácter, para separar los nombres, tenemos que poner un guión bajo o un punto que los separe. Si lo dejamos en blanco los espacios, nos va a dar posiblemente un error. Así que tenemos que colocar un guión bajo. Seguimos con los demás. NI, FI de frecuencia relativa, aunque aquí es FI y aquí es NI de frecuencia relativa, es igual al factor de X frecuencia relativa. Recuerden, tenemos que colocarlo en orden para que nos bote la hoja de datos como queramos. PI de frecuencia porcentual y FI mayúscula, que viene a ser la frecuencia absoluta acumulada, es igual al factor de X frecuencia absoluta acumulada. Coloco las comillas de NI mayúscula es igual a el factor de X frecuencia relativa acumulada. Proseguimos así con los demás datos. Esperen, ya. Comienzo con PI mayúscula es igual a X frecuencia porcentual acumulada. Ahora aquí ya terminamos con todos los datos, pero si aplastamos Enter vamos a ver que nos ha dado los datos, pero hay un pequeño error. Claro, el error aquí es que el primer dato que vemos nos aparecen los números, que son 7 datos, y yo no quiero que aparezcan los números principales, así que para ello tenemos que editarlo de nuevo y ponerlo en el último, que es roundnames. El comando roundnames es igual a true, que es verdadero, que quiero decir que tengo el primer nombre o primer dato. Así que colocamos enter y magníficamente nos aparecen los datos como hemos escrito. Muy bien, hasta ahí terminó el video tutorial. Muchas gracias por verlo y para dibujar el dato procedemos al siguiente video. Bye, hasta luego, adiós, gracias.